Pastora Luz Amparo. Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio la verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana, Casa de Oración de Amor, presenta su programa Cristo. Pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. Oh, somos testigos de Cristo, en la radio la verdad, 103.6, con amor y dignidad. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables oyentes, televidentes, hermanos en Cristo, amigos, que hoy se conectan para estar aquí en esta mañana, dándole primeramente gracias a Cristo por permitirnos un día más de vida, un día más de existencia. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que ese regalo que nos da Dios a primera día de la mañana, es un regalo que debemos de aprovechar, porque no es para disfrutar las cosas del mundo, sino para honrarlo y ponernos a paz y decirle, heme aquí para servirte, para adorarte, para exaltarte, porque Él fue el que te dio el regalo, no fue el mundo, no fue la gente, es Él. Por lo tanto, a Él deberíamos de honrarlo, y no honrarlo con solamente agradecerlo, sino con nuestros hechos, con nuestra manera de hablar, con servirle a Él. Para la gloria y honra de Cristo tenemos que hacer eso, porque Él es nuestro Dios. Hoy queremos invitarlos a todos los hermanos, te habla su hermano Adolfo Duarte, de la Congregación Casa Oración de Estéreo de Amor, donde están nuestro pastor William Fuentes y la pastora Luz Amparo Alzate, la cual les envía un caluroso saludo, y todos los hermanos de la congregación les saludan en el amor de Cristo. Hoy queremos decirles, mis amados hermanos oyentes, que saben que estamos por las redes sociales. Estamos por Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y www.bellavistaestereo.com, y por la emisora Bellavista 103.6 FM Estéreo. Queremos recordarle para que le envíen a cada oyente, amigo, a cada persona, a cada que tenga conocimiento de este programa, a sus compañeros de trabajo, familiares, que puedan también conectarse y estar con nosotros en esta mañana recibiendo este pan de vida que Dios nos da a través de su palabra. Le damos gracias al Todopoderoso por esta mañana y le pedimos al Dios que nos guarde, que nos llene de paz. Vamos a orar para poner en manos de Cristo y de nuestro Padre eterno Jehová este servicio del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, Rey de Gloria, Señor de señores, usted que está sentado en el trono de la gracia y que de allí gobierna con toda autoridad y poder, mi Cristo, venimos ante ti en esta mañana a suplicarle, implorarle, rogarle e invocando su nombre para que esté con nosotros acompañándonos, Espíritu Santo de Dios, pero que también sea el Espíritu en cada lugar de Colombia, de Barranquilla y de todo el mundo, el Espíritu Santo abriendo el entendimiento y el corazón de aquellas personas que han dispuesto su corazón para escuchar este mensaje. Le doy gracias al Dios eterno por cada persona, hermano, oyente, televidente, que ha dispuesto este tiempo. De pronto dejaron de hacer algo, Padre, dejaron de hacer los oficios, se suspendieron un momento, pero están
ofrendando este tiempo a ti para honrarte, porque de esta manera también te honramos, te exaltamos, te glorificamos y somos reverentes cuando exponemos la palabra y la escuchamos con reverencia. Bendigo a cada hermano y hermana que hoy está conectadito, amigo, oyente y televidente, y pido al Dios Altísimo que usted los bendiga también, Señor, y que en este momento ellos puedan recibir con gozo y alegría esta palabra para que cada día crezcan en Cristo Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús y doy gracias por ello ante ti, Padre amado. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ahora sí empezamos. El tema de hoy es un tema muy bueno y vamos a ir al libro de Números. El libro de Números, capítulo 10, versículo 12. Número 10, 12. Y dice así: y partieron los hijos de Israel, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice: y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Y aquí en esta versión que siempre me gusta traerla, 10:12 dice: ese día, tal como Dios lo había ordenado, por medio de Moisés, los israelitas se levantaron y siguieron la nube desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán. Recordemos, mis amados oyentes, amigos, hermanos, televidentes, que en la antigüedad Dios dirigía a su pueblo de dos maneras una con una nube, que era en el día, y en la noche con un fuego que los guiaba de noche. Entonces ahí estaba el Señor. Eso tipifica hoy el Espíritu Santo de Dios. En aquel entonces Dios, a través de la nube y a través del fuego que salía en la noche, guiaba a su pueblo cuando tenía que salir o de noche o en el día. Pero hoy nos guía el Espíritu Santo de Dios. Y es claro esto para entender el tema que hoy vamos a llevar en esta mañana, dándole gloria a Dios primeramente y al Todopoderoso. Amén. Y vamos a mirar aquí en Éxodo, para hacer una pequeña introducción, 19 del 1 al 5. Y dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí hay inicialmente, cuando sale, hay un pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y tenemos que tener algo claro, porque Dios ha sido de pactos. Y cuando Dios hace el primer pacto es con Adán y Eva, pero lo violaron. El primer pacto que hace nuestro Padre Eterno Jehová con Adán es cuando le dice claramente: de todo árbol usted puede comer. Y estaban los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y todos los demás árboles. Era una cantidad de árboles. Podía comer de todos los árboles menos de uno. Y ese era el pacto, porque le dijo: de todos los árboles puedas comer, pero menos puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, morirás. Ese era el pacto, un pacto de obediencia, porque los pactos de Dios siempre han sido de obediencia. Ahí lo ve usted. Y cuando habla del segundo pacto, también es un pacto de obediencia, porque le dice muy clarito:
Y le dice, claro, y le dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardare mi pacto, cuando habla de guardar el pacto es tenerlo presente y hacerlo en su vida, como hoy tenemos el pacto que con Cristo en la cruz del Calvario nos dio el Señor. Pero Dios ha sido un Dios de pactos. Entonces ahí vemos el primer pacto, el segundo pacto que es la ley mesiánica, pero antes de eso hubo un pacto que era estaba el de la inocencia, que era el de Adán y Eva, y estaba el de Abraham, que era de la promesa, y después vino el pacto mesiánico. Y entonces mire que en este pacto mesiánico que Dios inicia con Moisés, cuando lo sube al monte Sinaí y saca las tablas, los 10 mandamientos de las tablas de piedra, empieza el pueblo a tener una nueva identidad y dirección por parte del Señor. Y ahí le dice, y le da una bendición grande, porque le dice, si usted colocare sus oídos atentos al pacto y lo obedece, lo hace, entonces yo que soy el dueño de toda la tierra, dice acá, porque mi es toda la tierra, entonces serán mi mayor tesoro en ella. Hoy también hay un pacto muy similar a ese. Es el pacto de la Nueva Jerusalén. Y para nosotros poder entrar a la tierra prometida, que se llama la Nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva, también tenemos que dar oído y obedecer al pacto de Cristo Jesús. De vivir en ese pacto de obediencia, de sometimiento, pero muchos no quieren vivir en ese pacto. Muchos quieren vivir en él, pero no obedecer. Y la palabra dice que solo aquellos que son hacedores de su palabra son los que entrarán a esa nueva tierra y nuevos cielos, la Nueva Jerusalén. Entonces ahí tenemos algo importante. Bien, entonces con base en eso vamos a empezar a avanzar, porque cuando el Señor saca al pueblo de Israel y lo lleva del monte Sinaí según lo ordenado, porque hay una ordenanza, hay unos parámetros para poder viajar según lo ordenado, entonces, y se detienen en el desierto de Parán. Eran dirigidos por la nube, eran llevados por la nube, donde la nube paraba, ahí no podían seguir más, ahí se quedaban. Entonces, vamos a ver, y es lo que hoy vamos a mirar, la fidelidad, porque hoy también nos dirige el Señor, nos mueve el Señor, nos coloca hasta dónde debemos llegar y no debemos llegar, qué debemos hacer y qué no debemos hacer, por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero muchas veces tomamos decisiones sin consultar, o muchas veces consultamos pero no esperamos el tiempo que Dios requiere para contestar. O muchas veces pensamos que el Señor no nos contestó. Y entonces ahí aprovecha el enemigo para traer esas emociones que están habitando en uno y traer mensajes diferentes. Porque aún cuando Dios dice un no, es una bendición del Señor. Tenemos que aprender a conocer a Dios, porque cuando Dios dice no, también nos bendice. Y cuando dice sí, también nos bendice. Entonces, vivamos en ese sometimiento y en esa fidelidad a Él. Por eso, el nombre de hoy, somos testigos de Cristo, es cuando el pueblo de Dios oye su voz y guarda su pacto. Y ese pacto es el pacto de obediencia, de sometimiento a Cristo. Y mire lo que dice acá en fidelidad. Y esto lo vemos en 4 y 5. Él está demandando de Éxodo 19, 1 al 5. Está demandando de usted y de mí fidelidad. Porque Él es fiel. Su palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero Él exige de nosotros fidelidad. Y ese es el punto número 4 y 5 de Éxodo 19, 1.5. Dice,
vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Eso mismo que hizo el Señor con Moisés, lo hizo Él con Cristo. Porque nosotros estábamos en Egipto significa mundo, y Egipto, en aquel tiempo Israel era esclavo de Egipto, lo subyugaba, lo maltrataba y lo obligaba a hacer las cosas. Pero hoy esta esclavitud está de acuerdo con nosotros porque la aceptamos, la vivimos y la queremos hacer. Estábamos esclavos del pecado, esclavos del enemigo, cuando nos tenía sujetos allá. Y Cristo vino, y así como Moisés fue el instrumento para sacar al pueblo de Israel, y dice aquí que lo sacó con brazo extendido, como alas, que lo elevó y lo sacó desde allá, también Cristo nos sacó y nos dio vida y vida eterna. Y también nos mostró el lugar donde íbamos a estar en esa tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén. Y mira lo que dice ahora: y ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, lo mismo hace Cristo. Si usted está en mí, dice la palabra en Juan, si usted permanece en mí, entonces yo estaré en usted, y todo lo que pidiere y lo que hicieres, yo te lo concederé. Porque el pacto es estar en Cristo. Ahora, estar en Cristo no es decir como algunos, no es que Cristo es del lado mío, no. Estar en Cristo es vivir como Cristo, andar como Cristo, cumplir la palabra como Cristo y someterse a Cristo, aunque no nos guste. Pero muchos no quieren hacer eso. Entonces, lo mismo que dijo el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel, lo dijo también el Señor a través de Cristo en su palabra. Y por eso dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Cuando la iglesia se somete a Cristo, cuando la iglesia está haciendo lo que Dios le mandó, porque somos embajadores del reino de Cristo, a llevar el evangelio de salvación a muchas naciones, y pertenecemos a un reino que demanda santidad, que demanda obediencia, que demanda fidelidad, que demanda sometimiento a Cristo. Entonces nosotros seremos ese tesoro de Dios viviente, ese tesoro que Él nos demanda aquí, dice, porque entonces seremos ese tesoro, sería mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La pregunta es: ¿estamos haciendo lo que demanda la palabra o estamos haciendo cosas diferentes, predicando cosas diferentes, haciendo cosas diferentes, queriendo traer cosas que no tenemos que hacer y llevarlas supuestamente porque creemos que podemos hacer algo mejor? Pero en el reino de Cristo es que nosotros podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos y el mundo cambie. Nosotros no podemos cambiar al mundo. Solamente Cristo lo cambia a través de la iglesia. Cuando la iglesia se somete, cuando la iglesia empieza a caminar y hace lo que Él manda en su palabra. Por eso aquí es claro y dice que si usted se somete y anduviera en ella, entonces seremos ese tesoro precioso de Cristo, porque mía es toda la tierra. Entonces, sobre la tierra seremos un pueblo que va a ser grande, pero no en dinero, sino en sabiduría, y todo el mundo te va a mirar con eso que demanda el Señor, sabiduría, porque estamos en Cristo. Porque cuando el pueblo de Israel avanzaba, no le tenían temor al pueblo, le tenían temor al que iba con el pueblo, y ese era Jehová de los ejércitos. Y cuando nos vean a nosotros, los cristianos verdaderos, que hemos nacido de nuevo, que andamos en Cristo, caminamos en Cristo, y predicamos el verdadero evangelio de Cristo, entonces el mundo nos tendrá respeto. Y nos mirarán de otra manera, no como nos miran hoy. ¿Por qué hoy nos miran mal? Porque la iglesia no está caminando como debe caminar por el sendero que Cristo mostró, la verdad y la vida. Entonces, por eso entonces, en esa fidelidad, vamos a 2 de Crónicas 34:3.
Unos ejemplos de los cuales vemos cómo cuando fueron fieles estas personas, Dios los respaldó. Y dice así: a los 8 años de su reinado, y ese era Josías, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, su padre. Primer punto, empezó a buscar a Jehová. Y dice, y a los 12 años, o sea, de 8 a los 4 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Mire que empezó en la obediencia de Josías, al someterse a la palabra, al someterse a la Torá, empezó a quitar todos los lugares altos que habían en la iglesia, en los templos que ellos tenían y en los lugares altos que estaban fuera. Nosotros tenemos el Rey de Reyes que nos gobierna y Él nos dio una autoridad que muchas veces hoy vemos cómo la desprecian y buscan otras cosas que hacer cuando tenemos un llamado y un puesto, una jerarquía en la iglesia, en el reino de Cristo, que somos reyes y sacerdotes para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esa autoridad tenemos que andar derribando, destruyendo todos esos ídolos que están habitando en cantidad de personas, que les está llevando a destruirlas y a llevarlas a una condición humana bien fea. Y así como Josías hacía eso, estamos nosotros también, porque también somos reyes y sacerdotes, con la autoridad del Cristo, para ir a estos lugares donde están esos principados, esos demonios, gobernando esos ídolos dentro de las personas, para que sean libres a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Pero lo hacemos? ¿Vivimos eso? No lo hacemos. Y esa es la fidelidad que Dios quiere, que Cristo quiere, porque cuando Él vino hizo lo mismo, nos libertó del cautiverio. Dice en Hebreos que Él derrotó al imperio que gobernaba a la humanidad. Y nosotros vamos también a derrotar todos esos ídolos que gobiernan la humanidad, que hoy Josías, en la palabra de Segunda de Crónicas 34, está mostrando que derribó y tumbó y sacó del templo de Jerusalén. Porque en el templo de Jerusalén, en aquella época, habían metido también una cantidad de ídolos. Los sacó, los exterminó, y todos los lugares altos, y empezó a limpiar a Israel. Obediencia. ¿Somos obedientes? Miremos a ver, porque eso es lo que pide Cristo. Deuteronomio 5:29 dice: ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El Señor está pidiendo: ¿quién podrá tener un corazón de obediencia, de sometimiento, de humildad a mí, que me siga? El Padre estaba en aquella época hablándole en Deuteronomio a través de Moisés, decía: ¿quién diera que tuviera tal corazón? Porque no había nadie que lo tuviera. Y hoy Cristo está también buscando, y dirá: ¿quién diera que tuviera yo tuviera ese corazón, para que lo siguiera, para que me temiese y que guardase todos mis días, todos los días, todos mis mandamientos? Está buscando el Señor personas, hermanos, humanos, que se sometan, que vivan. Por eso él dice: ¿quién podrá extender en este momento? ¿Quién podrá tener un corazón que me tema, que guarde mis mandamientos, para que ellos y toda su familia siempre le vaya bien? La pregunta es: ¿cuántos estamos listos para obedecer en esta obediencia del sometimiento a Cristo? Y mire lo que dice en Santiago 1:25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál ley? Si muchos dicen que ya no hay ley.
Muchos dicen que ya la ley no existe porque esa era del pasado y ahora estamos en Cristo y estamos en la gracia, por lo tanto no. Pero hay una ley en Cristo que hay que cumplir. Una ley que es su palabra, es ley. Porque dice la palabra, y él mismo lo dijo, esta palabra te va a juzgar. Y si esta palabra te juzga es porque es ley. Entonces, ¿estamos cumpliendo la palabra del Señor que es la ley de nosotros? Y en la palabra del Señor, desde Mateo hasta Apocalipsis, hay cualquier cantidad de ordenanzas, de estatutos, de decretos, que Dios ordena en su palabra, que nosotros las cumplamos. Que Cristo ordena, que la cumplamos. Por eso dice acá en Santiago, mas el que mira atentamente en la ley de la libertad, porque hoy estamos libres para hacerlo, no como antes que éramos esclavos y no podíamos cumplir la ley, pero hoy estamos en la libertad, en la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué no va mal entonces, hermano? Porque hoy nosotros miramos que nos va mal en nuestra vida, porque hoy miramos que a pesar de que estamos siguiendo a Cristo, nos suceden cosas horribles, porque no estamos andando de acuerdo como Cristo quiere que andemos, porque somos pecadores, porque le fallamos al Señor, porque cometemos errores, pero los cometemos y no tenemos esa hombría, esa gallardía de ir ante Cristo y decirle, te hemos fallado, Señor. Hemos pecado contra ti y te hemos fallado. Perdónanos y ayúdanos a ser cada día más fieles a ti, en la obediencia y en la fidelidad. No lo hacemos. Muchas veces hasta nos justificamos, no, eso no es pecado. Pero Dios demanda todo eso en nosotros. Entonces ahí miramos nosotros cómo en estas cosas vemos nosotros lo que está pasando. Ahora, miremos cuál sería el pueblo de Dios que debe dar estos frutos y que Dios quiere que seamos así. Cuando estamos en la palabra damos frutos y entonces venimos a ser reconocidos por Dios. Y dice aquí, el pueblo de Dios es un tesoro especial. Hay muchos que están en la iglesia, no se consideran un tesoro especial. No se consideran un tesoro especial. Se consideran otras cosas. Soy el hijo de Dios, tengo realeza de la sangre, tengo derecho a todo porque soy el hijo de Dios, puedo coger, andar, tengo derecho a dinero, plata, casa, trabajo, porque soy el hijo del Dios y Él me abre puertas. Pero lo más importante, lo más especial que Dios quiere que tú sepas, es que tú eres el tesoro de Él. Y cuando uno tiene un tesoro lo cuida. Y por eso Él nos cuida, porque somos su tesoro. Ahora viene otro, escogido por el Señor. Él nos llamó y nos escogió. Él nos escogió. Usted no vino a Cristo buscándolo a Él. Usted no fue el que buscó a Cristo. Cristo te escogió a ti, porque Él te conoce. Él sabe las cualidades. Él sabe lo que tú tienes, lo que tú puedes dar y lo que tú puedes estar en el reino sirviéndole a Cristo. Él nos escogió. Mi amado hermano, si usted me está escuchando esta mañana, amigo, oyente, televidente, no es coincidencia que esté ahí escuchando. Es propósito del Señor y eres un escogido del Dios. Pero muchos no lo creen. Muchos no creen esto. Y muchos pueden decir, pero yo, que soy un pecador, que ando por allá estoy haciendo cosas malas, que veo pornografía, que hago una cosa. Sí, tú. Porque de lo vil y menospreciado Dios va a llamar para llevarlo a su reino y para avergonzar a los sabios que se creen más sabios. Porque aún en la iglesia hay hermanos que se creen más sabios, inteligentes que otros.
Pero se les olvida que todos ante Dios somos iguales. No hay nadie más alto ni más arriba. Pablo decía que cuando nosotros fuéramos a exhortar o a llamarle la atención a un hermano, lo viéramos como más grande, más alto, superiores a nosotros. Mire la humildad que hablaba Pablo que teníamos que tener nosotros. Pero hoy no es así. Hoy el que está arriba gobierna y manda. Y todo el mundo calle. Otro punto muy importante. Exaltado sobre todas las naciones. Si usted puede ver, hermano, el pueblo de Israel tan pequeño que es, y es un pueblo exaltado sobre todas las naciones. Y Cristo quiere que la iglesia sea exaltada sobre todas las naciones, como es su pueblo Israel. Necesitamos entender eso, porque estamos en el reino, no estamos viviendo en la tierra en lo que estamos, sino en el reino. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz, vivimos en el reino, y en este reino nos tendrá que mirar el de las tinieblas como algo diferente, algo que no es igual a lo que está pasando allá. La gente mirará, y entonces te buscarán, te llamarán, venga acá hermano, venga ore, déme un consejo, oriénteme, ¿qué puedo hacer? Somos exaltados por el Dios de la gloria. Entonces, pero hay que creerlo, porque la mayor incredulidad que nosotros tenemos es que nosotros mismos no creemos que tenemos la capacidad para hacer la obra del Señor, porque no lo creemos. No lo creemos. Y Dios quiere gente que crea en Él primeramente y en Cristo. Porque cuando yo creo, digo, yo voy para adelante. Él fue y me formó. Yo vivo lo que tengo porque Dios me lo dio y voy para adelante con el Señor. Pero cuando empezamos, ay, pero es que yo soy más pecador. Uy, no, yo no sé hablar. Uy, no, pero es que yo soy tartamudo. No creen en lo que Dios le dio. En lo que Dios sí depositó y Él sí cree. Él dio creyendo y usted diciendo no puedo. Y la otra, guiado como un rebaño. El problema es que no nos queremos dejar guiar. Cristo, que es el pastor de pastores, nos quiere guiar como un rebaño. Y cuando habla de rebaño somos todos iguales junticos, pero no queremos que nos guíen, porque nos creemos dioses, no nos queremos someter. Y el primer sometimiento es a la palabra, a Cristo. No lo queremos hacer. Y si no nos sometemos a Cristo, menos a las autoridades que Él colocó en la iglesia, como los pastores. Entonces, tenemos que ser guiados. Y todos somos guiados por Cristo. Luego viene ahora otro, dice, preparado para el servicio. ¡Ay, santo Jesús! ¿Cuántos en la iglesia están preparados para el servicio? Uno le dice a un hermano, va, para que cortine. No, hermano, eso es muy duro para mí. Vamos a evangelizar, llevo una palabra. No, hermano, eso yo no sirvo para eso. Yo le llevo el bafle si quiere y voy con usted, pero ya está ahí nomás. ¿Estamos preparados? No estamos preparados. Entonces, ¿qué hacemos en el reino de Dios? Si Dios nos llamó y nos escogió para que hiciéramos su obra, porque nos vio la capacidad y Él sabe que podemos, pero somos nosotros los que decimos no puedo, no soy capaz, eso es imposible para mí, que yo predique, uy no, quién sabe cuándo será, cuando yo va para arriba, y nunca lo van a hacer, y Cristo queriendo que usted predique su palabra, Cristo queriendo que usted lleve lo que ya Dios le dio, por su misericordia, pero no lo hacen. Otro, caracterizado por el celo, y esto es algo importante, hermano, nosotros debemos ser caracterizados por el celo. ¿Y cuál es el celo? El celo de Jehová, y esto es bueno que lo entendamos. Hay una palabra aquí de Tito 2:14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para que redimirnos
de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios nos redimió, Dios nos purificó para que fuéramos celosos. Pero hoy en día el celo en la iglesia no hay. El celo de Jehová no existe. Hay personas que le dicen, predique. Sí, y después, no voy a predicar. Predique usted, hermano. Hermano, hay personas que usan las cosas de la iglesia para hacer otras cosas que no son. Usted no puede prestar las sillas de la iglesia para un cumpleaños, así sea de la hermana, no. Ese se llama celo de Jehová. Los ventiladores que están para el servicio de la iglesia, entonces lleve su hermano para la casa, para la otra y se van. No, porque ese es el celo de Jehová. Las cosas que están para el servicio del Señor son para el servicio. Y lo mismo con las obras que Dios colocó en nosotros. Tenemos que ser celosos con esas obras, porque todas esas obras no las podemos colocar para nosotros, sino para Cristo. Para Cristo. ¿Dónde está el celo de Jehová en nosotros? Debemos de ser celosos. Si el hermano llega tarde y le toca coordinar a las 8 y llega a las 8:30, no puede coordinar, hermano. Porque ahí está irreverentemente haciendo algo que no es, celoso con las cosas de Cristo. La puntualidad. Hay otro también acá que dice, muy bueno, dice, la ley escrita en su corazón. Todos tenemos la ley escrita en el corazón. Y en la mente está ahí para funcionar. Nadie puede decir, y así no conozca la palabra, que robar es malo, que matar es malo, que quitarle la esposa al vecino es malo. Todos lo saben, que mentir es malo, porque ya la ley está escrita en nuestro corazón, pero no tenemos esa conciencia y seguimos pecando. Y muchas veces estamos en la iglesia y hacemos lo mismo, seguimos pecando. La ley ya está escrita en nuestro corazón y esa ley nos va a juzgar porque la estamos violando en Cristo Jesús. Entonces mire que aquí hay un pueblo que debe estar orgulloso y que debe someterse a estas cosas. Un pueblo que es un tesoro especial de Dios, es un pueblo escogido por el Señor, no es cualquiera que viene a la iglesia, escogido por el Señor, exaltado por todas las naciones. ¿Por quién? Por Cristo. Guiado por un rebaño, ¿con quién? Y Cristo lo guía. Preparado para el servicio, lo preparó, nos llevó y nos trajo. Caracterizado por el celo, somos un pueblo celoso por las cosas de Dios. La ley escrita en su corazón, también. Tenemos todo. ¿Lo estamos haciendo o no? Vamos a mirar escogidos por el Señor, para que entendamos esta parte, escogidos. Dice en Juan 15:16. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pudiereis al Padre en mi nombre, Él os lo hará. La pregunta es, ¿estamos dando frutos? Porque al que Él llamó, debe de dar frutos. Porque también dice la palabra que el hacha está lista ya, la pasaron por el medil y tiene el filo que resplandece. Y está listica para cortar todo aquel árbol que no da fruto. Si Cristo te llamó a su reino, es para que dé fruto y tienes que dar fruto. Si no da fruto, entonces serás cortado. Y lo que se corta, se muere y va al infierno. Entonces, mi amado hermano, ¿estamos dando frutos? ¿O seguimos ahí en la iglesia sentados, que pareciera que nos pegaran la silla con pegante o con otra mágica y no nos movemos de ahí? Ahí estamos. Hermano, venga, no se quieren parar de ahí para nada. Hermano, usted fue llamado y escogido
porque Dios vio en usted que sí tenía ese talento, sí tenía esa capacidad de hacer la obra del Señor. La elección, miremos también porque quiero explicar esto. En Gálatas 4:30 dice, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios sabe a quién llama y a quién no llama. Los que son, y aquí lo vemos en esta parte, Gálatas, echa fuera al hijo de la esclava. ¿Cuál es el hijo de la esclava? Y hablamos aquí de Agar, de la egipcia, y de Sara, la esposa de Abraham. El hijo de Abraham era el de la promesa, el libre, pero el hijo de la empleada o de la esclava de Sara era el que no era libre, era esclavo, porque fue dado por el hombre. Sara le dijo, acuéstate con mi marido porque yo no puedo dar hijos y no puedo deshonrarlo. Sara no creyó en la promesa del Señor. Esclava. Pero la de Sara libre. Entonces, ¿cuál dijo él? El libre está acá, el esclavo está afuera. Mi hermano, usted todavía no puede andar en la esclavitud. Usted es libre porque Cristo lo libertó y debe estar donde Cristo lo colocó. Porque los que están en Cristo somos libres y los que no son esclavos del enemigo. Efesios 1:4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. El Señor conocía el corazón de nosotros y ya sabía a quién iba a llamar. Por eso, mi amado hermano, oyente, televidente, usted que está ahí viendo este programa, no está por coincidencias. Usted vino porque ya Dios conocía su corazón y es escogido para el reino de los cielos. Da el paso de fe y empieza a buscar de Cristo y a servirle como Él quiere que le sirvas. Porque Él te llamó y te escogió. Porque antes de la fundación del mundo ya sabía que cada uno de ustedes que están ahí conectados, viendo, eran escogidos. Porque conocía su corazón. Y por eso dice en Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Usted fue escogido para que esté delante de Él y cambie su vida y sea santo. Santo significa apartado del mal. Y mire lo que dice Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios, o sea, la ciencia, la inteligencia, la sabiduría de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz, o sea, multiplicadas. Wow, esto es maravilloso, hermano. Porque lo que está queriendo decir es que todos los que están escuchando y viendo este programa fueron elegidos en la presencia, en el conocimiento, en la sabiduría de Dios Padre, para que ustedes fueran santificados por el Espíritu Santo, para obedecer y para que sean rociados por la sangre de Jesucristo, o sea, santificados y purificados. Gracias y paz, o sea, multiplicadas. Yo no sé si todavía los hermanos, oyentes y televidentes que están ahí escuchando creen esta palabra. Pero la palabra dice que para el que cree, todo le es posible. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos allá en su casa, en el televisor, o en el computador, o en el celular dicen amén? Porque Dios nos llamó y nos escogió, porque Él sabía lo que usted tenía en su corazón.
Antes de que usted viniera, antes de que naciera, ya el Padre sabía. Por eso hay algo, hermano, fabuloso. En Romanos dice claro. Y están los dos hermanos, Esaú y Jacob. Y dice la palabra que desde el vientre, sin haber nacido, apenas eran un embrión, ya el Padre sabía que Jacob era para servicio de él y por eso lo amaba, pero Esaú era carne del mundo, lo odiaba porque iba a hacer lo malo. No te niegues, no te apartes, ni digas no puedo. Sí puedes. Porque el que te va a llevar a ti a todo no es tu sabiduría, sino el Espíritu Santo. Y lo estamos viendo. Mire que el que guiaba al pueblo de Israel no era Moisés, era el Espíritu Santo. Cuando paraba la nube, ahí paraba. Cuando seguía, seguía. Y era de día la nube y de noche un rayo que lo alumbraba y lo llevaba. Hoy también es lo mismo. El que te va a guiar a ti para servirle a Cristo y lo que tienes que hacer y no hacer, lo es por medio del Espíritu Santo. Por eso la palabra dice, no te preocupéis cuando estés delante de los sacerdotes y de los gobernadores, ¿qué vas a decir? Porque a esa misma hora del cielo vendrá palabra por el Espíritu Santo de lo que tú tienes que decir. Hermano, oyente, televidente, Cristo está con nosotros y su Espíritu Santo nos guía y nos orienta de acuerdo a su palabra. Le damos gracias al Dios Todopoderoso. Vamos a saludar a la gente, a los hermanos que están conectados hoy. Ay, Jesús, miremos acá a los hermanos y amigos y oyentes y televidentes. Dice Alexander Agudelo, Santiago Acevedo, Carlos Herrera, Nicolás Acosta, Lucas Tapia, Ricardo Jiménez, Caterine Peñaranda, Miguel Ángel García, Daniela Gómez, el pastor Vito Pachón, Paola Valderrama, Luciana Aguilar, John Junior Gámez, Paula Aguirre, Andrea Padilla, Gabriela Mendoza, Luis Alberto Toledo, José Carrillo, el pastor Rafael Castellón, Felipe Ramírez, Juan Pablo Arena, Carolina Tobar, qué bien mi hija ahí, Isabel Colón, la hermana Isabel. Miremos acá entonces otros que también tenemos fuera del país y también de otros departamentos. Leandro Benítez de Lima, Perú, Marlon Muñoz del barrio Paraíso, Damari Carrizo desde el barrio Las Nieves, Eliana Mancilla desde la ciudad de Córdoba, Argentina, Edgardo Suárez de Bogotá, Caterine Roldán desde el barrio Olaya, Antonio Castilla desde Alicante, España, Eugenio Carrillo desde el barrio El Silencio, Guillermo Zapata desde el barrio El Recreo, Federico Romero desde Veracruz, México, Lorenzo Duarte desde el barrio San José, y Ovidio Ramírez desde Santa Marta. Para todos los hermanos, oyentes, televidentes que están en Barranquilla, en los barrios de Barranquilla, fuera de Barranquilla, en las ciudades y en otros países, los bendigo, los amo en el amor de Cristo. Vamos a orar por cada uno, hermano. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Bendice a cada hermano y oyente y televidente que estuvieron atentos a escuchar tu palabra. Que haga ella mella en su corazón. Que quede ahí sembrada. Y que ellos de ahora en adelante sean hacedores de tu palabra. Y entiendan que usted los escogió a cada uno de ellos para su servicio en su reino.